Queridos amigos, queridos hermanos, les saludo con la paz del Señor. Bienvenidos a un programa más de Encuentro con Dios desde San Pablo, Brasil, en Sudamérica. Para todos ustedes que me sintonizan, que me siguen a través del internet. Una alegría inmensa poder comunicarme a través del internet con ustedes y poder compartir la palabra del Señor. El propósito de este programa es conocer la doctrina cristiana, vivirla y practicarla en nuestro diario vivir. Es sobre este tema que estamos ahora estudiando la Biblia, doctrina bíblica cristiana. Un gran saludo a los que están en Bolivia, mis compatriotas allí en Santa Cruz de la Sierra. Mi saludo a los hermanos de la Asamblea de Dios Esperanza Viva, donde estamos dirigiendo, atendiendo esta congregación, este trabajo misionero allí en Bolivia. Estamos trabajando en la construcción de nuestro templo. Es el templo sede, el templo central de nuestra denominación en Bolivia. Estamos ubicados en el barrio Leónidas II, en Santa Cruz de la Sierra. Es al lado sur de las grandes zonas, del grande barrio El Plan 3000. Antes de llegar a otro barrio conocido que es barrio El Recreo. Ahí está, al lado de esta urbanización, el barrio Leónidas II, donde enfrente de la plaza del barrio tenemos nuestra congregación. Saludo a todos los hermanos, estamos acá bien, sirviendo también al Señor, ministrando la palabra en las iglesias del estado de San Pablo. Cada domingo estamos ministrando en una iglesia diferente. Y también mis saludos a los hermanos allí en Estados Unidos, al pastor Uriel Isunza, a la hermana misionera, sierva de Dios, Virginia Licardie y toda su familia, los hermanos de la iglesia Sendero de Esperanza, a nuestro querido pastor y amigo allí en Miami, Roberto. Nuestro saludo, Pastor Roberto, a usted, que Dios le bendiga. Es un guatemalteco que nos estaremos encontrando en Florida en los próximos días para ministrar la palabra de Dios también allí. Gracias a Dios. Nuestro saludo en Suiza a Silvestre Aviatán, nuestro discípulo, nuestro querido pastor Silvestre, que está allá sirviendo al Señor con su esposa Milenka Sarabia. También queremos siempre recordar a los hermanos en el Pará, en el estado del Pará, acá en Brasil, a los hermanos en Goiânia, a los hermanos en Bahía también, en Salvador. Nuestro saludo cordial, nuestro saludo en el amor de Jesús. Quiero agradecer la colaboración de ENMA, allí en Bolivia, que está apoyándonos con el trabajo de la conexión internacional del internet allá desde Bolivia. Gracias, Enma, Dios te bendiga. También a tus papás, Rocky, la doctora Carla, al coronel Pinto, Gilberto Pinto y los pastores amigos en Bolivia. El tema de hoy, hermanos, se refiere a la doctrina que se estableció para los gentiles, para los judíos, y voy a mostrar que la Biblia claramente nos muestra que de dos pueblos, vale decir, de judíos y de gentiles, apareció un tercero, que es la iglesia. Los judíos tienen una costumbre, los gentiles también su costumbre y la iglesia también. Entonces Pablo, escribiendo a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, menciona de estos tres grupos. Dice así en 1 Corintios 10, el versículo 31 al 32. Si pues coméis o bebéis
o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Tres grupos acá. 1 Corintios 10, versículo 31 y 32. Pablo está mencionando aquí estos tres pueblos. Pedro en su epístola también habla sobre el asunto de que nosotros, los gentiles, gentil se le llama a aquellos que no son parte de la iglesia, porque a los que son parte de la iglesia se les llama cristianos, la iglesia de Cristo. Y Pedro, en el capítulo 2 de su primera carta, habla las siguientes palabras: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En el versículo 10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria al Señor. Entonces, Pablo y Pedro están hablando de pueblos. Acabo de leer, cuando Pablo escribe a los Corintios, que hay tres pueblos: judíos, gentiles y la iglesia. Y aquí Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9, adelante, está diciendo: no éramos pueblo, obviamente, porque vivíamos en el pecado, éramos religiosos, creíamos en Dios a nuestra manera, hacíamos cosas contrarias a la doctrina cristiana, como siguen haciendo aquellos que no son cristianos. Entonces, dice Pedro: no eras pueblo, pero ahora sois pueblo. Cuando dice ahora, es cuando usted aceptó a Cristo, cuando usted nació de nuevo, como le dijo Cristo a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. La Biblia dice que Nicodemo le dice a Cristo: ¿cómo puede ser que un hombre viejo entre por segunda vez al vientre de su madre y nazca otra vez? Cristo le dijo que no es así. Cristo le dijo: ese es nacimiento carnal. Cristo le estaba hablando del nacimiento espiritual. Yo les voy a leer cómo dice ese relato ahí en el Evangelio de Juan. Es un pasaje bíblico muy conocido del Evangelio de San Juan en el capítulo 3. Es un pasaje muy lindo, muy maravilloso, muy precioso. Escuche cómo dice el relato. Capítulo 3 del Evangelio de Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y sigue la conversación. Por el relato de la Biblia podemos creer de que Nicodemo acepta a Cristo, entiende lo que Cristo le dice, y ojalá que usted que me escuche entienda también que es necesario nacer de nuevo. Quizás usted que me está escuchando no ha nacido de nuevo, o sea, no ha entregado su vida a Cristo. Solo usted cree en Dios, cree en Cristo. Ok, aquí escuche, como dice este mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1,
en el versículo 11 y 12. Aleluya. A lo suyo vino. Se está refiriendo a Cristo. A lo suyo vino. ¿A quién pues? A los judíos. Dice, a lo suyo vino. Los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron. Uno. A los que creen en su nombre. Dos cosas. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando aquí la Biblia está diciendo a lo suyo vino, usted debe recordar los que empezaron conmigo cuando yo empecé el programa Encuentro con Dios hace unos días atrás. Quizás usted que recién está ingresando no lo sabe, no lo ha leído. Voy a leerlo mañana, voy a hablar sobre este detalle, pero lo voy a mencionar ahora, que Cristo cuando llamó a los 12 apóstoles para que estén con Él y para enviarlos a predicar, les dio instrucciones precisas y les indicó que por camino de gentiles no vayan, ni en ciudades samaritanos entren, sino que vayan exclusivamente a predicarle a los judíos. Les dijo Cristo, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces los apóstoles, los 12, tuvieron una misión evangelizadora. Cristo los manda que prediquen el evangelio solo a los judíos. Luego, después de un tiempo, cuando ya Cristo había descendido al cielo y se apareció la gran persecución de los cristianos, y aparece ahí Saulo de Tarso como el terrible perseguidor de la iglesia, de los creyentes, y se convierte antes de llegar a la ciudad de Damasco. Él es llamado por Dios, como el Señor le dice, por si le aparece Cristo, a Ananías, un siervo de Dios que estaba en Damasco, para que vaya a la casa donde estaba Pablo orando hacía 3 días que estaba ciego, porque cuando se encontró con Cristo fue tanta la luz, el brillo del resplandor de Cristo, que él quedó ciego. Y estaba ayunando, estaba orando, y Cristo le aparece a Ananías y lo manda que ore por él para que recobre la vista. Ananías se sorprende porque Ananías sabía de quién era este Saulo. Le dice, Señor, yo he oído de este hombre los males que ha hecho a los santos en Jerusalén. Y ahora está con autorización de los principales sacerdotes para prender a cuanto cristiano, a cuanto creyente encuentre. Pero Cristo le dice, ve, porque yo lo he escogido para ser un instrumento, para que vaya y predique a los gentiles. Gloria a Dios. Y así sucedió, que Pablo salió predicando a los gentiles. Entonces, cuando esto comienza ya a expandirse el evangelio, y Pablo predica a los gentiles, resulta que en Hechos de los Apóstoles ocurre un incidente. Yo les voy a leer lo que sucedió. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. En Hechos de los Apóstoles, en el versículo 19 al 21. Presta atención lo que está sucediendo acá. Ya se había establecido la iglesia, ya había descendido el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Pedro les había predicado a los judíos en esa fiesta del Pentecostés que 3,000 judíos se convirtieron. Comienza la persecución. Lo matan a Esteban. Pablo persigue, se convierte, y Pablo sale predicando y fundando iglesias. En ese trabajo que Pablo estaba haciendo, escuche lo que sucedió. Hechos 16, 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, si usted lee todo este capítulo 16, va a encontrar que este asunto fue que una muchacha que adivinaba estuvo ahí molestando a Pablo. Pablo le reprende el espíritu de adivinación, sale y los amos de la muchacha que la estaban usando para adivinar, ya se molestan, se enojan, porque dice acá,
viendo sus amos, los amos de esa muchacha, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas. Esto era ya en Filipo. Y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces esta gente gentil, estos romanos, gente no judía, estaban diciendo que Pablo y Silas estaban enseñando costumbres. Lo que Pablo les estaba enseñando era el evangelio, la doctrina cristiana, lo que habían recibido de Cristo. Cristo les dijo, enseñándoles, cuando salgan a predicar por todo el mundo, les dijo Cristo enseñándoles todo lo que yo les he mandado. Entonces Pablo, en cumplimiento de esa gran comisión que Cristo les había dejado, empieza a predicarles y obviamente a enseñarles el evangelio que alcanza todo aquello que es la doctrina cristiana y todas aquellas normas que toda persona que acepta a Cristo debe vivir y practicar en su vida. Entonces Pablo les estaba explicando sobre la salvación, sobre Jesucristo, la vida eterna, la resurrección de los muertos, el cielo, el infierno, todo lo que incluye la doctrina cristiana, Pablo les estaba enseñando. Pero resulta, mucha gente estaba contenta de escucharlo. El problema fue que Pablo le reprende ese espíritu de adivinación de esa joven que estaba adivinando, ¿no? Y bueno, queda libre la muchacha, pero ya no puede adivinar porque el espíritu fue reprendido y salió. Ahí los amos de esa muchacha, sus patrones, los que la estaban usando, ganando platita, se enojan, lo agarran a Pablo, lo llevan a las autoridades, lo denuncian y dicen, lo acusan de que él estaba enseñando costumbres que no eran lícito ellos obedecer. Los romanos. Hermano, ¿qué costumbre tienen los romanos? Hoy en día, los gentiles romanos de su religión romana, ¿qué costumbre tienen? Muchas cosas ellos practican que son contrarias a la doctrina cristiana. Muchas cosas. Alguien me dijo, pastor, a ver, dígame qué cosas son. Le voy a decir, por lo menos le voy a decir una. ¿Ya? Una costumbre de los romanos. Los romanos, en el caso de, vamos a decir, como he estado hablando de la familia, de los maridos, en su mayor proporción, porque también cristianos realmente que practican la vida cristiana, hay algunos que les sucede lo que voy a mencionar. Sí, pero en su gran mayoría, los que son religiosos y que tienen su costumbre, porque a mí me han dicho ya, uno allá en Bolivia me dijo, pastor Florencio, yo soy bien macho, pastor, y se golpeó el pecho, tengo hijos en todos los barrios, pastor. Y yo le dije, querido, ¿y qué tal si tu mujer también tiene a varios en todos los barrios? Eso sí que no, pastor, yo no voy a permitir. Querido, es los mismos sentimientos. Así como tú exiges fidelidad de tu esposa, tú también tienes que ser fiel. No es ser macho tener hijos por todos lados. Oiga, que era macho porque tenía hijos en todos los barrios de la grande Santa Cruz allá en Bolivia. Como alguien dijo, ese tipo está teniendo hijos como reventando pipocas. Oiga, entonces mira, lo que pasa es que tú eres un irresponsable. Eso es lo que tú eres, no es que eres macho, eres un irresponsable, porque tú no estás atendiendo a todos esos hijos que dices tener como debes atenderlos. Entonces una de las costumbres de la gente, de los maridos no cristianos, es media la ve un poquito viejita su mujer, ya busca otra más nueva. Y estando con ella, se junta con otra y con todas las que puede. Es una costumbre de ellos de fornicar, de adulterar.
es una costumbre de los no cristianos. Es por eso que Pablo, ya yo les dije ayer, por eso es que Pablo dice que cuando una persona, un joven, una señora, se va a casar, no se case en yugo desigual. Ella cristiana con alguien que es religioso. No es compatible. Es antibíblico, anticristiano. No lo haga. Va a tener problemas mañana, más adelante. Por eso la Biblia ha establecido un orden. Pero la gente no le quiere obedecer a ese orden. Hace lo que quiere. Se casa con quien quiere, etcétera. Alguna vez yo escuché a una jovencita que su madre dice, pero hija, ¿por qué te has aceptado a ese joven, a ese muchacho? Ay, mamá, que usted me prohíbe todo, mamá. La que se va a casar soy yo, no es usted, ya usted se casó. Y terminó casándose la joven con ese muchacho. Hermano, no duró ni 2 meses el matrimonio, cuando ya se estaban divorciando. Igual como le pasó a Sansón, ¿se recuerdan? Sansón les pide que le pidan a esa filistea como mujer, como esposa. No era posible, no era normal. No. La Biblia dice que sus padres le dicen a Sansón, no, hijo, es filistea, adora a otros dioses. Sansón le insiste, les obliga a sus padres. Termina mal Sansón. Entonces, la costumbre de los gentiles es así. ¿Y cuál es la costumbre de los judíos? Porque aquí yo hablé de gentiles, de judíos y de la iglesia. Aquí mismo, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 21, ya habla una costumbre de los judíos. Acabé de leer en Hechos 16, versos 19, 20 y 21, costumbres de los romanos. Ahora dice ahí costumbres de los romanos. Ahora escuche cómo dice Hechos 21 en el versículo 21 también. Pero, otra vez problema con Pablo también, ¿no? Haciéndole problema a Pablo ahí a la gente. Pero se les ha informado en cuanto a ti, le estaban diciendo la gente, las autoridades a Pablo. Se ha informado en cuanto a ti que enseña a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Resulta que Pablo, en la doctrina cristiana, les estaba enseñando que ya no era necesario esa costumbre judaica de la ley que Moisés entregó al pueblo hebreo de circuncidarse como lo siguen haciendo hasta ahora los hebreos. Y algunas tribus también del África acostumbran a hacer eso de la circuncisión. La Biblia muestra que cuando se dio la ley y un niño, un varoncito nace, después de 8 días de nacido, hay que circuncidarle. Dios a través de Moisés estableció esa norma para el pueblo hebreo. No estaba la iglesia todavía. No existía la iglesia cuando el Señor estableció eso para el pueblo hebreo. No hay que confundir las cosas. No existía la iglesia cuando Dios estableció para los hebreos que a los 8 días de nacido su hijo varón lo circuncide. Y así era la práctica y es la práctica de los judíos. Pablo como judío, como hebreo, también se circuncidó. Pero ahora él como cristiano, habiendo recibido la doctrina de Cristo, ¿entiende? Les estaba explicando que ya eso no era para practicarlo, no era para hacerlo dentro de la doctrina cristiana. Lo agarran a Pablo, lo acusan que estaba apostatando de la enseñanza que ellos habían recibido de Moisés, porque estaba diciendo de que no circunciden a sus hijos. Entonces, la costumbre de los judíos es de las varias costumbres que ellos tienen. Una de esas es circuncidar a sus hijos, los judíos. Hay otras costumbres que más adelante yo voy a estar hablando sobre el asunto de las comidas también. Que hay algunas comidas prohibidas, pero para los hebreos. No confunda usted que es para todo mundo. Ahora, si una comida, pues querido, te hace mal, oiga, pues no coma.
¿Entiende? Yo que me agarró la diabetes, hay comidas que el endocrinólogo me ha prohibido que coma. ¿Por qué? Porque me voy a poner mal. Mi diabetes, mi glicemia se va a subir y como ya me han dado hasta 5 infartos, porque no sabía yo ese orden de control. Ahora ya me enseñaron, ya me mostraron, estamos controlando. Ok, estamos mejores. Varios diabéticos amigos míos ya se han muerto ya, pues no cuidaron su salud. Mi hermano mayor diabético se murió por causa de eso. Mi otro hermano que está vivo, que también diabético, ya no tiene dedos en los pies porque se le han ido cayendo los dedos de los pies a todito, porque pues no se cuida el compañero. Entonces, hermano, yo en otro programa voy a hablar sobre ese tema. Pero ahora vamos a ver el tercer grupo, la iglesia. También en la iglesia hay varias costumbres ya de la iglesia. Voy a hablar una, porque el tiempo no nos da mucho, ¿no? Permiso. Hablé ya de la costumbre de los romanos, ¿ok? Hablé ahorita de la costumbre de los judíos. Ahora, aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 11, habla una costumbre de la iglesia. En este capítulo que voy a leer, entienda bien, porque ya algunos me han discutido y como que ya algunos hasta se me han molestado, pero no se moleste conmigo, yo por eso estoy mostrándole la Biblia. Ya también le dije de que ahí en el encabezamiento, ahí en el sitio, en el Facebook, está mi nombre, está mi número de WhatsApp. Llámeme, compartamos, hablemos, haga un comentario, ponga ahí si usted me está escuchando en cualquier parte, quiere colaborar conmigo para que muchos más puedan conocer las verdades bíblicas. Ponga ahí, reenvíe este video, esta programación, reenvíe a sus amigos, póngale me gusta, póngale compartir, ¿ok? Para que muchos puedan escuchar, como ayer pasó de 1000 personas que estaban escuchando y han escuchado el programa. Entonces, note aquí lo que dice. En capítulo 11 de Primera de Corintios, en los primeros versículos, Pablo está hablando de la costumbre de las mujeres judías que iban a la sinagoga a adorar a Dios, a Jehová, y ellas llevaban velo, oraban con velo. Eso está explicando Pablo. Pero más adelante, escuche cómo dice, 1 Corintios 11, 14. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer, está hablando aquí de la mujer cristiana, ¿entiendes? No de la judía, de la mujer cristiana. Pero a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Escuche, porque en lugar de velo les dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la iglesia de Dios. No necesita usted estudiar teología, oiga, para entender esto aquí. Está claro, sencillo. Está diciendo en lugar de velo, porque usaban velo las mujeres judías. Ahora las mujeres cristianas dice que en lugar de velo, Dios dice lo tienen el cabello. ¿Entiende? Si alguno quiere ser contencioso, contender, discutir, cuestionar, dice, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Que Dios les bendiga. Cualquier comentario, por favor, ahí al WhatsApp, me llama, me escribe, vamos a compartir. Mañana a las 10 de la noche estoy otra vez acá. A las 10 de la noche, sí, hora de Bolivia, hora de los países sudamericanos. Y a las 11 de la noche, para todos los amigos acá en Brasil, vamos a estar de nuevo. Los espero. Gracias por su atención. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre, le doy gracias por este momento que podemos compartir las enseñanzas de la Biblia. Señor, estamos
exactamente, Señor, mostrando y explicando lo que la Biblia enseña y explica sin aumentarle ni quitarle nada. Que su Espíritu Santo, Dios eterno, abra el entendimiento a mis amigos que me escuchan. Que muchos de ellos den ese paso de fe y acepten a Cristo como el Salvador de sus vidas y comiencen a vivir la vida cristiana que la palabra, la Biblia Sagrada, esta doctrina cristiana enseña, para que así, Señor, como dice su palabra, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para su venida, cuando usted vendrá a llevar a sus escogidos. En el nombre de Cristo, Dios eterno, yo le ruego sus bendiciones, le doy gracias. Amén. Hasta mañana.